Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad se va a estar exhortando la carta de Efesios. Amén. Quien se presenta, la hermana Curlén Estefanía. Me congrego en la Iglesia Pentecostal Poder de lo Alto de Plotier, del país de Argentina. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico con una oración. Ante tu presencia, Jehová de los ejércitos, clamo delante de ti por medio del Señor Jesucristo, para pedirte el respaldo de esta exhortación por medio de tu Espíritu Santo. Usted abra el entendimiento de cada uno de los oyentes, que el conocimiento que recibamos en esta hora podamos ser hacedores y no solamente oidores, con espíritu de obediencia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, que significa pequeño. Su primer nombre era Saulo, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 9. Su ministerio era apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado. Se llamaba así alguien enviado oficialmente en una misión especial. Ser apóstol no depende de una decisión personal, sino de la voluntad y del llamamiento de Dios. El apóstol Pablo escribe esta epístola, esta carta, desde la prisión. Y en la misma época escribe la epístola a los colosenses, a Filemón y a los filipenses, formando un grupo que se conoce como las cartas de la cautividad. Pablo estaba prisionero cuando las escribe, y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 13 y Colosenses capítulo 4, versículo 3. Pablo envió esta carta y la de los colosenses mediante Tíquico. ¿A quién fue enviada esta carta? El primer versículo de Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo llama santos a los creyentes. Santos, que significa separado del pecado y del mundo, consagrado a Dios. La ciudad de Efesio era la capital antigua de Asia, una pequeña provincia del Imperio Romano. En la actualidad, hoy en día no se conoce como Asia, sino como una región ubicada al oeste de la actual Turquía. Efeso era de lo que solo queda en ruina, está a 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Efeso era reconocida por el templo de la diosa Diana. La idolatría que allí se practicaba era con magia, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 19. El establecimiento de la iglesia de Efesio aconteció durante el segundo viaje apostólico de Pablo. El apóstol se había quedado en Efesio alrededor de 3 años, y allí colaboraron Timoteo y Tíquico. Hechos capítulo 19 relata el inicio y el desarrollo de esta obra apostólica. Al llegar, Pablo encontró a ciertos discípulos que eran 12 hombres, a los cuales Pablo guió una conversión completa con la llenura del Espíritu Santo, porque solo se habían bautizado por medio de Juan con el bautismo del arrepentimiento. Pablo continuó con los discípulos cada día en la escuela de uno llamado Tirano, de modo que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como gentiles, escucharan la palabra de vida eterna, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y él hacía grandes prodigios y milagros a través de Pablo. A causa de este avivamiento, se produjo en la ciudad un alboroto, porque peligraba la ganancia de los plateros que fabricaban ídolos, ya que el progreso del Evangelio debilitaba la adoración a la diosa Diana. En Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38, Pablo se despide definitivamente de los ancianos de la iglesia con un mensaje de despedida. En él hace mención de su ministerio en esta ciudad. Después de 3 años de ministerio, el apóstol deja establecida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Efesios. Los temas principales de esta carta es, primero, el propósito de Dios, las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1,
versículo 14. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes del vientre de nuestra madre, en el cual tiene un plan de vida eterna para la humanidad, por su profundo amor y conforme a su voluntad para todo aquel que cree y que acepte a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. En el Nuevo Testamento no hay ninguna oración en la cual se pida a Dios que bendiga a sus hijos. En este texto, Pablo declara que Dios ya nos bendijo con toda bendición en Jesucristo. La totalidad de las bendiciones de Dios para nosotros se encuentran a través de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, que es la palabra de Dios. Cuando nos unimos a Cristo, un espíritu somos con Él. Todas sus bendiciones llegan a ser nuestras cuando caminamos en obediencia, es decir, cuando obtenemos todas las bendiciones cuando se obedece. Dios, al adoptarnos como hijos suyos en Cristo, nos hizo partícipes de todo lo que le pertenece a Él. Nos bendijo según nos escogió según nos había predestinado y nos predestinó según su amor, para ser santos y sin mancha delante del Padre, para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo y para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos amó según el puro afecto de su voluntad, a lo que llamamos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hizo todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En el capítulo 2 de la carta de Efesios se habla de la redención. Nuestro Señor Jesucristo, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Para poder redimirnos con su sangre, porque estábamos muertos en pecado, reconociendo que en otro tiempo, por naturaleza, era hijo de ira. Estos versículos nos enseñan que cuando hay ira en un hijo de Dios, es porque tenemos que prestarnos atención. Si hay enojo o ira en un hijo de Dios, los deseos de la carne, o se está haciendo la voluntad de la carne o de los pensamientos. Son tres áreas de cómo influye la obra carnal. Un hijo de Dios se puede analizar a sí mismo en estas áreas en caso de que estuviera prevaleciendo la ira. La palabra nos muestra en que se tiene que reprender el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en hijos de desobediencia, y cuando hay obras carnales, desobediencia, se sigue la corriente de este mundo, el cual lo gobierna el enemigo, y se ha reprendido en el nombre de Jesucristo. Y en aquel tiempo, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos. Él nos dio vida juntamente con el perdón de los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Somos salvos por gracia, pero Dios no nos manipula. Es por eso que tenemos que perseverar en la obediencia hasta su venida, porque por gracia recibimos la salvación de vida eterna. El segundo propósito de esta carta de Efesios es volver a unir todas las cosas en Cristo Jesús. El pecado, que es rebelión contra Dios, produjo en la humanidad muerte y maldición. El pecado produjo división entre el hombre consigo mismo, el hombre con Dios, el hombre con su mujer, el hombre con la naturaleza. En este estado del ser humano, Dios envió a su Hijo al mundo para volver a unir en Él todo lo que el pecado había dividido y matado. El plan de Dios es unir y reconciliar en Cristo todo lo que el pecado destruyó y separó. Este es uno de los pensamientos principales de esta carta. El propósito eterno de Dios es tener una familia. Ahora ese propósito se hace realidad en la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Dios es Padre de toda familia en los cielos como en la tierra, porque es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, aceptándolo como Salvador y ser bautizados en las aguas, fuimos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos y pertenecemos a una misma familia. Judíos o gentiles, mediante la cruz, nuestro Señor Jesucristo reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11. No importa la raza ni el color, si estamos en Cristo, si Cristo nuestro Señor, somos miembros de la familia de Dios, un solo Padre, una sola familia, una sola hermandad, una sola iglesia. La iglesia, el contenido de esta carta es que Pablo exhorta en cada área a los miembros del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Primeramente le declara su amor hacia ellos, orando, intercediendo, para que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, para que habite por la fe en sus corazones, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor. En este vínculo perfecto, siguiendo la verdad y amor, se va a conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo, que excede a todo conocimiento, para ser lleno de la plenitud de Dios. Pablo hace mención de una nueva vida en Cristo, de no andar como los otros gentiles que andaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, recordando que Efesios era una ciudad con una fuerte idolatría. Por ende, esa idolatría contaminaba en sus corazones a aquellos gentiles, que Pablo hace mención de que no sean como ellos, que debían dejar el viejo hombre con sus hechos, refiriéndose a la maldad de las obras carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Al ser mención en esta área, nos damos cuenta que a los de Efesios le faltaba que la palabra de Dios permaneciera en sus corazones y mente, para no mirar hacia atrás a un pasado en ciertas situaciones. Más bien él los exhortaba para que dejen el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino que les dice que se renueven en el espíritu de su mente, lo cual es un punto muy importante para que ellos fuesen completamente convertidos, sin que su mente les traiga pensamientos entenebrecidos, sino que puedan amar a Dios con todo su ser, porque sin amor no se puede obedecer la palabra de Dios, y así guardarse irreprensiblemente, vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, declarándose que no se mientan, que la ira no les dure tanto tiempo como tarda el sol en salir, para que no se le haga una raíz de amargura, para no darle lugar al maligno, que no hurten, sino que trabajen con sus propias manos y dar al necesitado haciendo buenas obras, y que no contricten al Espíritu Santo de Dios, con el cual habían sido sellados. Pablo le habla sobre la lengua y las palabras que usaban, sino que ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que no salgan palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no les convenía, que tampoco practiquen de obras infructuosas de las tinieblas, porque aún era vergonzoso hablar de lo que ellos hacían en secreto, porque entorpecía la santidad. Por eso le decía que mejor las reprenda, sino más bien andar como hijos de Dios, como hijos de luz, no participando nuevamente en las obras carnales, sabiendo que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, que estuvieran diligentemente atentos en su caminar, no como necios, sino como sabios, que aprovecharan bien el tiempo, porque los días eran malos, que no sean insensatos, sino que estuvieran meditando en cada decisión que tomaran, poder ser inteligente, que no sean dados al vino, sino que se llenaran del Espíritu Santo,
que su diálogo entre ellos sean con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, y que siempre le den gracias por todo a Dios. También habló sobre la convivencia entre hermanos, que se sometieran unos a otros, considerándose que cada uno de ellos llevaba a Cristo en sus corazones, que se sometieran al temor de Dios. En el área matrimonial habló dando ejemplo a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, por amarla y entregarse a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua de la palabra, para que sea una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Es decir, que con la palabra de Dios, la iglesia de Efesios se mantenía en santidad y activa, despierta espiritualmente, porque de esa manera el Espíritu Santo puede dar los dones, conforme es su voluntad, para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. Se mantendrá la perseverancia de la santidad, dejando de ser niños fluctuantes, es decir, inconstantes, en la firmeza de la palabra, lo cual genera dudas, y esas dudas pueden llegar a influir en el pensar de la doctrina. Pablo instruía que las mujeres tenían que estar sujetas a sus propios maridos, como la iglesia está sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, porque ellos son la cabeza de la mujer y que lo tenían que respetar. Que los maridos amen a sus mujeres, porque el que amaba a su mujer a sí mismo se amaba, como Jesucristo ama a la iglesia. Tenían que sustentarlas y cuidar de sus mujeres. Para los recién casados le hizo recordar que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serían una sola carne, dando a entender que se tenían que apartar como matrimonio en formar su propio lugar para un hogar. Pablo habló sobre los hijos que debían obedecer a sus padres, porque era justo, que honra a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien. Que los padres no provoquen a ira innecesariamente a sus hijos, sino que los críen en disciplina y en amonestación en la palabra de Dios. Que los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de un corazón, como sirviendo a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor Jesucristo y no a los hombres, sabiendo que la recompensa la da nuestro Señor Jesucristo. Y que los pastores no tomen abuso de autoridad, sino haciéndoles recordar que Dios es el pastor de pastores y que Él no hace acepción de personas, que para Él todos sus hijos son por igual, que la bendición la da para todo aquel que ande en obediencia y que la corrección es para todos las que la necesitan. Por último, Pablo le declara la lucha espiritual contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él les aconsejaba que se fortalecieran en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su palabra, tomando todas las armaduras de Dios y el no tomar en menos lo espiritual, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La carta de Pablo termina pidiendo que oren por él, también en respaldo para que pudiese predicar la palabra de Dios con de nuevo el ministerio del Evangelio. Esto lo dijo para que los de Efeso supieran también cuál era la condición de Pablo, ya que al escribir por carta no se podían preguntar cómo estaba el uno con el otro. En esta hora hemos finalizado esta carta, la exhortación, todo lo que abarca la carta de Efesios por medio del apóstol Pablo. Vamos a estar orando para poder finalizar.
ante tu presencia, Jehová de los ejércitos. En esta hora clamamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias por acompañarnos, por respaldarnos, por ayudarnos, por poder exhortar esta carta de Efesios, que usted puede impartir la claridad a cada uno de los oyentes por medio de tu Espíritu Santo y que sea de bendición. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quien se despide, la hermana Currilén Estefanía. Dios los bendiga grandemente.